Esto pasó hace un par de semanas. Tenía 32 años y me mudé a un pequeño departamento en un edificio antiguo. Había perdido mi trabajo como diseñadora gráfica y pensé que un nuevo hogar me ayudaría a encontrar inspiración. El lugar estaba bien, aunque las paredes eran delgadas y podía escuchar a mis vecinos todo el tiempo. La primera noche fue normal. Trabajé en un proyecto y luego me acomodé en la cama. Pero en la segunda noche, todo cambió. Me despertó un golpe sordo que provenía de mi armario. Al principio pensé que era solo la cañería del edificio, pero luego sentí una inquietud, como un escalofrío que me recorrió la espalda. Con el paso de los días, esos golpes se hicieron más frecuentes. Me despertaban a medianoche, acompañados de susurros suaves, casi imperceptibles. Parecían voces hablando en un idioma desconocido. Me llené de preguntas, y no sabía si estaba escuchando mi propia mente o algo más. Mis vecinos comenzaron a actuar de forma extraña. La señora del primer piso, que solía sonreírme, siempre cerraba las puertas rápidamente al verme. Y el hombre del cuarto me miraba con una sonrisa desconcertante, como si ocultara un secreto. La percepción de que algo no estaba bien me envolvía. Intenté ignorar los ruidos. Sin embargo, el ambiente se tornó denso y mis noches se volvían cada vez más difíciles. No podía concentrarme en mi trabajo. Los golpes y murmullos eran distracciones constantes. Comencé a dudar de mi cordura. Eso me asustaba aún más, pero no quería rendirme ante mi imaginación. Una noche, mientras me debatía entre el sueño y la vigilia, escuché otro golpe. Esta vez sonó más fuerte. Mi corazón latía rápidamente. Miré el armario y pensé en si debía abrirlo. No sé por qué decidí hacerlo. Fue como si una fuerza me estuviera empujando. Abrí la puerta del armario. Un aire frío me golpeó la cara. Busqué entre la oscuridad, pero solo vi ropa y un par de cajas. Entonces me di la vuelta, sintiéndome tonta por haberlo hecho. Pero en ese momento escuché un murmullo detrás de mí. Era más claro. Me giré rápidamente y pregunté, ¿hay alguien ahí? No hubo respuesta. Cuando volví a mirar el armario, ya no estaba segura de lo que era real. De repente, entendí que, de alguna manera, algo me estaba vigilando. Sentí una presencia, pero no había nada. El murmullo cesó y una sombra pareció deslizarse por la esquina. No sé qué hacer ahora. Quiero creer que todo fue producto de mi imaginación, pero tengo la sensación de que algo me acecha en las noches. Cada golpe que escucho me recuerda que hay más de lo que puedo ver. La inquietud crece y no tengo cómo escapar de eso. A veces me pregunto si deberé enfrentar ese terror una vez más. Quizás la próxima vez abrir la puerta no será solo un acto de curiosidad. Capítulo 2. Esa noche intenté dormir, pero no podía escapar del ruido exterior. Cada pequeño crujido parecía multiplicarse. La inquietud se alimentaba de mi miedo. Esa sensación de ser observado se hacía más intensa. Antes de darme cuenta, el reloj marcaba la medianoche, y el silencio se instaló como un antiguo amigo. En ese momento, un golpe resonó de nuevo en la pared, seguido del susurro familiar. Esta vez no era solo un murmullo. Podía distinguir fragmentos de una frase. ¿Por qué no? ¿Tienes miedo? Me quedé helada. El sudor frío recorría mi frente. ¿Era una broma? Un cruel juego de mi mente ansiosa. Decidí que era hora de enfrentar esos ruidos. Con el corazón en la garganta, me levanté de la cama y me dirigí al armario. Abrí la puerta de golpe, esperando que el aire frío no volviera a golpearme. Esta vez había una sensación de determinación. Miré hacia adentro, buscando respuestas. Las sombras de la ropa colgada se dibujaban con formas inusuales, y sentí que algo entre ellas esperaba. En ese momento sonó el timbre. Me sobresalté. No esperaba a nadie. Me asomé por la mirilla, pero nadie estaba allí.
solo una calma inquietante y la luz tenue del pasillo que se filtraba en mi departamento. Sería una broma de alguno de mis vecinos. No lo creía. Al volver al armario, noté algo brillante entre mis zapatos. Al inclinarme, vi un pequeño objeto, una llave antigua. Era de bronce y tenía grabados extraños. Una parte de mí quería dejarla ahí, pero otra parte me decía que había más de lo que parecía. La tomé y la guardé en mi bolsillo, sin saber por qué. Los días siguientes se hicieron más difíciles. Los murmullos parecía que regresaban, mezclados con más voces, como si todo el edificio hubiera cobrado vida. Hablé con la señora de la planta baja, tratando de encontrar alguna pista que me ayudara a entender lo que estaba pasando. Pero cuando le mencioné el ruido del armario, su expresión cambió a una de preocupación. «Es mejor que no te metas en esos asuntos», murmuró, mirando a su alrededor como si alguien pudiera estar escuchando. La advertencia no hizo más que aumentar mi inquietud. ¿Qué sabían los demás? ¿Por qué actuaban así? Esa noche decidí usar la llave que había encontrado. No sabía lo que podría abrir, pero el misterio me incitaba a seguir adelante. Después de un rato de vacilar, recordé el viejo baúl que estaba bajo el polvo en el rincón de la habitación. Lo abrí, y aunque no parecía tener cerradura, sentí que la llave era la respuesta a un secreto que necesitaba desentrañar. Mientras forzaba el baúl, el aire se volvió pesado. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Con un último esfuerzo, levanté la tapa. Dentro había un diario, envejecido y desgastado. Al abrirlo, me encontré con una caligrafía temblorosa. Era un relato envuelto en penumbra y locura, una historia sobre el edificio, donde los secretos son susurros y las sombras no son lo que parecen. Antes de que pudiera seguir leyendo, el golpe retumbó más fuerte que nunca. Este sonido era diferente, era un llamado. Ahora no solo había curiosidad, sino una urgencia que no podía ignorar. El armario palpitaba, como si algo estaba a punto de salir. Estaba yo lista para enfrentar lo que allí estaba. Y antes de que pudiera decidir, se escucharon pasos en el pasillo. El deseo de ocultarme se apoderó de mí. Pero algo dentro sabía que ya no había vuelta atrás. Capítulo 3. Los pasos no solo resonaban, sino que parecían acercarse. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera salir de mi pecho. No sabía si debía quedarme allí o salir al pasillo. Miré hacia el armario, que ahora parecía cobrar vida, como si estuviera esperando que yo hiciera algo. El sonido de los pasos se detuvo justo frente a mi puerta. La respiración se me detuvo. ¿Quién era? Tomé una decisión repentina. Me agaché tras el sofá, un lugar oscuro y estrecho, y esperé. La puerta crujió lentamente. Con cada giro de la manija me sentí un poco más atrapada. El aire se volvió más pesado, llenándose de la expectativa de algo inminente. No podía ver quién estaba allí, pero sentía que esa figura buscaba algo. Mi estómago se encogió. ¿Por qué no me iba? La curiosidad, unida al miedo, me mantenía inmóvil. La puerta se abrió, y la luz del pasillo iluminó la habitación. Vi una sombra proyectada en la pared. Era alta y delgada, como una figura esquelética. Me tapé la boca con una mano para no emitir un sonido. La sombra se movía lentamente, explorando mi departamento con una calma inquietante. Entonces, la figura se detuvo justo frente al armario. El golpe resonó de nuevo, haciendo que mi piel se erizara. ¿Qué había querido esa presencia? ¿Acaso sabía lo que había dentro? El diario seguía abierto en el baúl, y yo sabía que era importante. La sombra se inclinó hacia el armario, y pude ver su rostro a través de la luz tenue. Era una mujer con una expresión distante, casi como si estuviera atrapada entre este mundo y otro. Sus ojos eran profundos y oscuros. Sentí una oleada de tristeza en su mirada. «¿Por qué no te atreves a abrirlo?», dijo con una voz suave pero fría. El eco de sus palabras resonó en mi mente. ¿Me estaba hablando a mí?
Sin pensarlo me levanté y avancé hacia el armario. La mujer no parecía alarmarse, al contrario, su mirada se llenó de expectativa. Al abrir la puerta, un viento helado salió disparado, como si algo estuviera tratando de escapar. El armario estaba vacío, pero la sensación de que algo había estado allí me envolvió. Di un paso atrás, mirando a la figura. «¿Quién eres?», logré murmurar, pero solo obtuve silencio como respuesta. Ella alzó una mano, apuntando hacia el diario en el baúl. Parecía querer que lo leyera, que descubriera algo. En ese instante, todo adquirió un sentido. La mujer era parte de esa historia, parte del horror que había envuelto el edificio. Mi corazón se detuvo en el tiempo. Decidí seguir su indicación. Volví al baúl y, temblando, tomé el diario en mis manos. Las páginas estaban en blanco. Mi mente se llenó de confusión. ¿Por qué estaba vacío? De repente, la luz comenzó a parpadear y lo que había en el armario empezó a reverberar. En un arranque de desesperación, lo cerré. La figura sonrió, un gesto triste, y comenzó a desvanecerse en el aire. Justo antes de desaparecer, me lanzó una advertencia: no todos los secretos son para ser revelados. Y entonces comprendí el peligro. ¿Qué había desatado al abrir el baúl? Era el diario el motivo de esos susurros y esos ruidos. Un nuevo impulso de la verdad llenó mis venas. Debía encontrar respuestas, pero también me sentía atrapada en un juego del que no sabía las reglas. Las luces se apagaron y quedó una oscuridad impenetrable. Me quedé allí, sola, con el peso de lo desconocido y el eco de esos secretos resonando en mi mente. Capítulo 4. Cuando la oscuridad me tragó, sentí que una sombra más pesada se instalaba en el ambiente. No era solo la falta de luz, era como si algo hubiera cambiado en el aire. Mis pulseras tintineaban contra sí mismas a medida que me movía. ¿Debería encender la luz? No estaba segura de que me sintiera más segura con la luz encendida. Entonces escuché un leve susurro. Era como si la voz de la mujer aún estuviera presente, resonando suavemente en el eco de mis pensamientos. No todos los secretos son para ser revelados. Esa frase retumbaba en mi cabeza como una advertencia de lo que podría hacer si decidía seguir investigando. Me acerqué al armario, temiendo y al mismo tiempo sintiendo un impulso casi irresistible de abrirlo de nuevo. La advertencia pesaba, pero había algo en ese lugar que me llamaba. Decidí que no podía quedarme allí de brazos cruzados. Si quería saber la verdad, tenía que enfrentarlo. Con una mano temblorosa, abrí la puerta del armario. La luz de la calle afuera iluminaba todo débilmente, y por un momento vi lo que parecía un destello en el fondo. Era un objeto, algo que no había notado antes. Mierda, podría ser cualquier cosa. El aire frío volvió a salir, pero esta vez no era un viento cualquiera. Era como un susurro que me invitaba a entrar, a explorar. Teniendo cuidado, me agaché para sacar lo que parecía ser un viejo cofre. La madera estaba desgastada y cubierta de polvo, pero parecía intacto. Lo apoyé en el suelo y traté de abrirlo. La cerradura estaba rota. Con un empujón, la tapa se abrió y una nueva corriente de aire helado brotó de su interior. En su interior había objetos extraños, cartas amarillentas, fotografías en blanco y negro desgastadas y algo que me acribilló el corazón, un diario. Este no estaba en blanco. Mi corazón se aceleró mientras sacaba el diario. Las páginas estaban llenas de garabatos y dibujos caóticos. Parecían ser notas de alguien que había estado atrapado en una pesadilla. Algunas partes estaban borrosas, pero se podían leer fragmentos como: «La verdad me consume y no puedo escapar». Mientras pasaba las páginas, mi piel se erizó. Sentía que cada palabra contenía un eco de locura. De repente, un golpe sonó desde el pasillo, como si alguien hubiera cerrado una puerta de golpe.
Salté, sintiendo que el aire se me congelaba en los pulmones. ¿Había alguien más en el edificio? Era un sonido fuerte y claro, y me pidió que buscara la fuente. Arrojé el diario en el cofre y cerré la tapa rápidamente. Luego me deslicé hacia la puerta de mi departamento, el pulso retumbando en mi cabeza. La oscuridad me rodeaba mientras me acercaba a la puerta. Al asomarme, vi una sombra moverse al final del pasillo. En ese momento, la grabación de los recuerdos de la mujer volvió a mi mente. No todos los secretos son para ser revelados. No tenía idea de lo que esa advertencia podría significar, pero ahora tenía que tomar una decisión. Estaba claro que esta historia se profundizaba más de lo que podía manejar. Me armé de valor mientras el sonido de pasos avanzaba en mi dirección. Detrás de mí, el armario seguía esperando, como el guardián de los secretos. Tenía que elegir: enfrentar lo desconocido o quedarme en un rincón presa del miedo. Todos esos deseos de respuesta se desvanecieron cuando la sombra se acercó más. Ella estaba allí, al final del pasillo. Me miraba, y con un gesto parecía pedirme que la siguiera. Mi mente gritó que eso era peligroso, pero algo en mí se movió. Di un paso decidido hacia la luz de la figura, sin saber que la oscuridad que dejaba atrás estaba llena de secretos que podría haber preferido no revelar. Capítulo 5. Caminé hacia la sombra, cada paso un acto de desafío contra la inquietante advertencia que aún resonaba en mi mente. La figura no se movía, permanecía ahí, silenciosa y serena, como si esperara que yo diera el siguiente paso. La confusión se mezclaba con la desesperación. Necesitaba respuestas, pero sabía que mi curiosidad podía llevarme a algo más oscuro. «¿Quién eres?», me atreví a preguntar, aunque la voz se me quebró en la garganta. La figura alzó la mano, señalando un rincón del pasillo donde la luz era casi inexistente. Con la luz débil no pude discernir su rostro, pero cualquier resquicio de duda se desvaneció cuando el aire a mi alrededor se volvió aún más gélido. «Soy la respuesta», murmuró. Las palabras flotaron en el aire mientras la figura se movía, girando como un fantasma desvaneciéndose en la niebla, y comenzó a caminar por el pasillo. Sin pensarlo dos veces, la seguí, impulsada por una mezcla de miedo y curiosidad. A medida que avanzaba, sentía cómo la oscuridad se cerraba tras de mí. Las paredes parecían estrecharse y el susurro de la mujer volvía a atormentarme. No todos los secretos son para ser revelados. Era un eco que reverberaba con cada paso, un recordatorio inquietante del peligro que acechaba. Pasamos por una puerta cerrada que no recordaba haber visto antes. A medida que la sombra se acercaba al final del pasillo, me detuve un instante, como si una parte de mí intentara advertir a la otra. «¡Espera!», grité, pero mi voz se perdió en el silencio. La figura se volvió hacia mí y en un instante desapareció. Me encontré sola en el pasillo y fue entonces que comprendí que no estaba en un sueño. Tenía que encontrar respuestas, pero esa sensación de que era parte de algo más grande me envolvía. El miedo latía dentro de mí, la mujer, la sombra, lo que había visto en el cofre. Todo estaba interconectado. Apreté los dientes, decidiendo que no podía darme el lujo de titubear. Debía ir tras ella. Regresé a la puerta que había visto cuando la figura desapareció. Estaba entreabierta, invitándome a entrar. Empujé suavemente y un chirrido resonó en la oscuridad al abrirse. Al entrar, me encontré en una habitación extrañamente familiar. Las paredes estaban cubiertas con fotografías enmarcadas, algunas de mis padres. No recordaba haber visto estas imágenes antes. La mirada de mi madre y el esbozo de una sonrisa en el rostro de mi padre se me antojaban nostálgicos, pero había algo en sus ojos que me decía que había más. En una esquina, una mesa estaba llena de documentos y más fotografías. Me acerqué,
el corazón palpitando en el pecho. Las primeras imágenes me parecieron normalitas, pero a medida que revisaba, vi una que me hizo detenerme. Era una fotografía de la mujer que había visto antes, pero su rostro estaba marcado por la oscuridad. Casi podía escuchar la respiración acelerada del miedo. «¿Qué estás haciendo?», me pregunté a mí misma, incapaz de procesar lo que estaba viendo. «¿Quién eres realmente?». De repente, escuché un ruido detrás de mí, como un susurro, un movimiento en la penumbra. La tensión era palpable. «¿No es interesante?», dijo una voz femenina conocida. «¿Qué tan cerca estás de la verdad?». Me giré rápidamente, pero la habitación estaba vacía. Solo el eco de mis pensamientos y el miedo a lo desconocido resonaban en el aire. Cada respuesta parecía llevarme más lejos de la claridad. La búsqueda apenas comenzaba, pero una cosa era clara: no iba a volver atrás. Con cada descubrimiento, la sombra de la verdad se hacía más tangible. Tenía la extraña sensación de que lo peor aún estaba por venir. Capítulo 6. Me quedé inmóvil en la habitación, las fotografías y documentos dispersos a mi alrededor. La voz de la mujer todavía resonaba en mis oídos, fragmentos de su advertencia que parecían burlarse de mí. ¿Qué era lo que no quería que descubriera? A menudo, la verdad se escondía entre sombras y ecos, pero yo estaba decidida a enfrentarla. Mi mirada se desvió hacia una de las fotografías. La mujer de características inquietantes me observaba, su expresión cargada de un peso palpable. Podía sentir su mirada en mi piel. Saqué la foto del marco. En el dorso había un número de teléfono garabateado. Apreté el papel, como si eso me diera algo de control. Justo entonces, un golpe resonó en la habitación. Me congelé. Sonaba como si viniera del armario en la esquina. La puerta estaba cerrada, pero el sonido insistía. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. «¡No, no, no!», susurré para mí misma. Algo dentro de mí quería que abriera esa puerta. Necesitaba saber qué había detrás. Sin poder evitarlo, me acerqué al armario, sintiendo que mis pies eran arrastrados por una fuerza invisible. Mi mano temblorosa alcanzó la manija. Con un giro decidido, abrí la puerta. La oscuridad del interior parecía absorber la poca luz que había en la habitación. «Hola, ¿hay alguien ahí?». La voz salió de mis labios, débil y temerosa. No había respuesta. Todo estaba en silencio, solo el latido de mi corazón sonando en mis oídos. Sin pensarlo, asomé la cabeza en el armario. Dentro solo había ropa vieja y polvorienta. Era un desastre, pero algo brilló entre las sombras. Agachándome, vi una pequeña caja metálica, cubierta de telarañas. La abrí con dificultad. Dentro había un diario. Sus páginas estaban amarillentas y desgastadas, pero uno de los primeros escritos me envió un escalofrío helado. La verdad es un riesgo. La sombra de la mujer se cierne sobre nuestra familia. No te atrevas a buscarla si no estás lista para conocer lo que has perdido. Mis manos temblaron. Tenía que alejarme de esa advertencia, pero en mi interior la curiosidad se encendió como un fuego. ¿Qué había sucedido con mi familia?, me pregunté en voz alta, la frustración dibujando líneas en mi frente. Cuando intentaba procesar lo que había leído, escuché un crujido detrás de mí. Me giré rápidamente. La habitación estaba vacía, pero había un giro en el aire. Volví a mirar el armario, y el golpe que había escuchado antes se repitió. Mi corazón se detuvo. Ahora el sonido era más fuerte, casi como un llamado. Fue en ese momento que entendí. Algo o alguien estaba atrapado ahí, y esa presencia me estaba buscando. ¿Estaba lista para enfrentar lo que estaba en el armario? Podía sentir cómo cada fragmento de mi ser gritaba que me alejara, pero la otra parte de mí me empujaba a actuar. «Está bien», murmuré, sin creer del todo en mis propias palabras. «Voy a averiguar qué hay detrás de todo esto».
Mi mano se acercó a la abertura del armario una vez más. Pero antes de que pudiera hacer cualquier movimiento, una figura salió de las sombras, y el aire se congeló a mi alrededor. Una silueta familiar. «Pensé que no volverías a buscarme», dijo la mujer. Mi respiración se cortó. Sabía quién era, y el terror se apoderó de mí. Todo lo que había descubierto hasta ahora había sido solo la punta del iceberg. Ahora sí estaba en la boca del lobo, y la verdad se acercaba a grandes pasos, lista para devorarme entera. Capítulo 7. La mujer estaba ahí, justo frente a mí, con una intensidad que me paralizó. En un instante, todo lo que había aprendido, mis temores y mis dudas, convergieron en su mirada. Era como si pudiera leer todos mis secretos. Mi mente se puso en blanco mientras intentaba encontrar las palabras. ¿Por qué estás aquí?», logré preguntar, aunque mi voz sonó temblorosa. Ella sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Era una mueca que parecía carcomer la luz que alguna vez hubo en su rostro. «Porque tú has decidido buscar la verdad, y eso siempre tiene un precio», respondió. Su tono era suave, pero había un eco de amenaza en su voz. «No entiendo», murmuré. Cada palabra era un desafío en sí misma. Estaba acorralada. La curiosidad era un imán y el terror, un freno. Busqué en su rostro alguna pista, algo que diera sentido a su presencia. «¿Quién eres realmente?». «Soy la sombra de lo que una vez existió. Y tú, querida, eres el hilo que conecta nuestros destinos», dijo, acercándose un paso como una tormenta que se avecina. Parpadeé. La imagen de la mujer en la fotografía empezó a cobrar vida en mi mente, haciendo que mi corazón se acelerara aún más. «Mi familia. ¿Qué tiene que ver contigo? ¿Qué le pasó?», pregunté, el pánico burbujeando en mi voz. Necesitaba respuestas, pero parecía que cada pregunta solo la alimentaba. «Tu familia es más compleja de lo que imaginas. Ellos conocen la verdad, pero la han enterrado bajo capas de miedo y negación. Yo solo soy un eco de su pasado, un recordatorio de lo que no se debe olvidar». Su mirada se volvió dura, pinchando mi acariciado deseo de saber más. Un silencio pesado se instaló entre nosotras. Había tantas preguntas que se amontonaban en mi mente, y el tiempo se sentía eterno. Aunque la voz de la mujer era clara, todavía había algo en ella que no comprendía. «¿Qué quieres de mí?», alcancé a preguntar, sintiendo que cada palabra era un desafío a su presencia, que invadía el espacio como una sombra. «Quiero que elijas. Puedes ignorar la verdad y continuar viviendo en su sombra, o puedes enfrentarte a ella. La elección es tuya», dijo. Su tono se tornó un susurro, casi como un canto. Pero esa elección era más escalofriante que liberadora. De repente, un estruendo rompió la atmósfera. Una puerta se cerró de golpe en el pasillo y la mujer se giró, sorprendida. Ese instante fue suficiente para que mi instinto se activara. Sin pensar, empujé el cuerpo hacia atrás, alejándome de la sombra que me acechaba, el miedo dándome alas. «¡Espera!», gritó ella, pero el impulso de fuga me dominaba. Salí corriendo, atravesando la habitación donde había encontrado el diario. Justo cuando llegué a la puerta, sentí el frío de su mano en mi hombro. «Te seguiré», susurró, y su voz se sentía como un escalofrío en mi piel. «No puedes huir de lo que eres». Aturdida, giré la manija de la puerta y la abrí de golpe, sin mirar atrás. Corrí por el pasillo, mi corazón latiendo con fuerza y el eco de su advertencia resonando en mi mente. No sabía qué iba a encontrar, pero una cosa era cierta. No podía permitir que la sombra me atrapara. Mientras me alejaba, la oscuridad de la casa se cerraba a mi alrededor, y el pasillo parecía alargarse interminablemente. A medida que corría, una sensación inquietante me invadió. Lo peor aún estaba por llegar. Capítulo 8. Seguí corriendo.
sintiendo el sudor empapar mi frente y el aire frío de la casa cortando mi piel. Cada paso parecía llevarme más lejos de la mujer, pero también más cerca de un misterio que no podía ignorar. Las paredes parecían cerrarse, y aunque quería salir, sabía en mi interior que cada recoveco de esta casa guardaba secretos que no podía dejar atrás. Llegué a una sala de estar llena de sombras, los muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas en la penumbra. La luz de la luna se colaba a través de la ventana, proyectando figuras alargadas que danzaban sobre el suelo. Mi mente estaba en alerta. Cada objeto en la habitación parecía tener vida propia. Entonces, un sonido me hizo detenerme. Un golpe sordo. Vine a la sala por el sonido, casi hipnotizada. El ruido provenía del armario del rincón. Era como si alguien hubiera golpeado el interior con fuerza. Sin pensarlo, me acerqué. El corazón me retumbaba en el pecho como un tambor. «No puede ser», murmuré para mí misma. Sin embargo, la curiosidad era más fuerte que el miedo en ese instante. «¿Hay alguien ahí?», pregunté. Mi voz temblaba un poco. El único eco que respondía era mi propia respiración. El golpe sonó de nuevo, más fuerte esta vez, un llamado desesperado. Tal vez era solo el viento, o tal vez algo dentro del armario anhelaba ser liberado. Sin poder resistir la atracción del misterio, estiré la mano hacia la manija. La puerta del armario chirrió mientras la abría, revelando un oscuro interior. La penumbra me envolvió y un escalofrío recorrió mi espalda. Pero lo que vi me paralizó. No había ninguna persona. En su lugar había un montón de objetos viejos y polvorientos, entre ellos una caja de madera desgastada. Algo tiraba de mí hacia ella, una sensación de familiaridad que no podía ignorar. Sin embargo, en el fondo de mi mente resonaban las palabras de la mujer: «La elección es tuya». Cuando extendí la mano hacia la caja, el golpe sonó de nuevo, esta vez más fuerte y urgente. La sensación de ser observada me envolvió y un temor inexplicable tomó el control de mi mente. Pero ya era demasiado tarde. La curiosidad había superado todo. Abrí la caja y dentro encontré una serie de documentos antiguos, fotos en blanco y negro de personas que no reconocía. Me temblaban las manos al sacar las fotografías y ver los rostros desconocidos. Mientras miraba, un sentimiento inconfundible brotó en mi interior. Sabía que algunos de ellos eran parte de mi familia. De repente, escuché pasos detrás de mí. El pulso se me aceleró y giré lentamente encontrando la figura de la mujer asomándose desde el umbral. Su expresión era diferente. Era una mezcla de frustración y tristeza. «No deberías haber abierto eso», dijo con un eco de advertencia. «¿Quién eres?», grité, pero la pregunta ya no tenía sentido. Ella se acercó y me sentí atrapada, acorralada entre su presencia y la oscuridad del armario. Entonces todo se oscureció y su figura se desvaneció en la penumbra. La caja me pareció más pesada en mis manos. Sabía que tenía que decidir: seguir indagando en este oscuro legado familiar o salir de allí y cerrar la puerta de una vez. Pero apenas pude pensar, porque justo en ese instante el armario empezó a temblar, una vibración como si algo estuviera tratando de escapar. «¡No!», grité, pero la fuerza dentro de la caja era incontrolable. Parecía que la propia casa se sacudía, y en ese momento supe que había desatado algo que no podría contener. Desesperada, miré a mi alrededor y supe que la elección que había hecho estaba lejos de terminar. Capítulo 9. El temblor se intensificó, y el armario pareció cobrar vida. La caja retumbaba en mis manos, como si alguien dentro intentara salir, golpeando con más fuerza que antes. El aire se volvió denso, casi pesado. La tensión en mi pecho se volvió una presión insoportable y todo en mi interior quería escapar. «¿Qué está pasando?», grité, más para mí que para la mujer que había desaparecido.
¿Era ella la causa de esto? Aún en la oscuridad, la imagen de su rostro aparecía en mi mente, llena de advertencias. Pero no podía simplemente quedarme ahí esperando a que la casa surja como un monstruo. Necesitaba respuestas. Desesperada, puse los documentos y las fotos de nuevo en la caja y la cerré con un golpe. Pero el armario no se detuvo. Un crujido sonó cuando la madera viejo se resintió con el movimiento. Miré alrededor de la sala, buscando algo que pudiera ayudarme. Mis ojos se detuvieron en un antiguo candelabro en una mesa cercana. Sin pensarlo, corrí hacia él y lo levanté. El frío metal se sentía firme en mi mano, una pequeña chispa de confianza en medio de mi caos interno. Entonces volví a enfrentar el armario. El temblor continuaba y la necesidad de abrirlo nuevamente me atrajo como un imán. ¿Quiénes son ustedes?, pregunté, sabiendo que no recibiría respuesta. Pero de nuevo, la presión aumentó. El aire se volvió irrespirable y el armario parecía estar gritándome que lo abriera. Con un balanceo de mi brazo, golpeé la puerta del armario con el candelabro. El sonido resonó en la habitación como un trueno. El temblor se detuvo abruptamente y un silencio abrumador llenó el espacio. Pasaron unos segundos que se sintieron como horas. Entonces, un susurro muy bajo salió del armario, como un lamento que me heló la sangre. «Déjanos salir», decía una voz apenas audible. No podía creer lo que escuchaba. Mis manos temblaban. Sentí como el miedo restallaba en mi pecho y el candelabro casi se me escapa de las manos. ¿Era esto real? ¿O solo mi imaginación estaba jugando conmigo? El impulso de abrir el armario estaba en mi mente nuevamente, como una fuerza que no podía resistir. Esperé, respirando con dificultad, y luego, tan rápido como pude, abrí la puerta del armario otra vez. El interior estaba oscuro, pero pude ver las fotos colgando del interior de la puerta, imágenes familiares cuyos rostros me miraban con expresión condenada. Dentro, sentí un aire frío que envolvía mi cuerpo como un velo. Los documentos en la caja ahora estaban esparcidos por los bordes. En un momento de locura, bajé la mirada y vi una figura oscura que parecía desplazarse entre las sombras que llenaban el armario. Al principio no era más que un destello, pero se formó lentamente, metiéndose entre los objetos. «¡Sal de ahí!», grité. Y fue entonces cuando el armario estalló en una explosión de luz, lanzando sombras y figuras espectrales alrededor, y supe que mi decisión de abrir la puerta había desatado algo mucho más grande y aterrador de lo que había imaginado. La casa se llenó de ruidos, y un grito colectivo surgió del interior del armario, mientras esas sombras, sin rostro, empezaban a avanzar hacia mí. «¿Qué he hecho?», pensé, mientras todo se oscurecía nuevamente, y supe que había cruzado una línea de no retorno. Capítulo final. Las sombras se deslizaban hacia mí, susurrando palabras ahogadas y una desesperación palpable. Podía sentir su frío aliento, una sensación helada que me atravesaba mientras retrocedía, buscando una salida. Pero no había un camino de escape. La habitación se había convertido en un laberinto de oscuridad y terror. «¿Qué quieren de mí?», grité, aunque sabía que no obtendría respuestas. Las figuras danzaban alrededor, formando un remolino de penumbras. Fue entonces cuando recordé las palabras de la mujer: «La elección es tuya». Y ahí, en medio de la tormenta de sombras, comprendí que mi destino había estado intrínsecamente vinculado al de ellos. Había desenterrado secretos que habían estado dormidos por demasiado tiempo. Miré el armario, ahora abierto, y su interior parecía un portal hacia el abismo. En un impulso, decidí avanzar. Si eso era lo que estaba tratando de salir, quizás debería yo, también, entrar. «Respira». Me aventuré hacia la abertura, sintiendo cómo la energía de esos seres me atraía, como si buscara mi luz entre su oscuridad. El frío se volvió abrumador, y cuando crucé la entrada del armario,
La habitación detrás de mí desapareció. Me encontré en un espacio vasto, infinitamente oscuro, donde las figuras se transformaban en rostros familiares, algunos de mis ancestros perdidos, otros desconocidos. Parecían atrapados, pero en ellos había una mezcla de alivio y desesperación. ¡Ayúdanos!, resonó una voz familiar. Era una de mis antepasadas. Sus ojos reflejaban la misma angustia que había sentido yo misma. Siempre has sido parte de esto. Tienes el poder de liberarnos. Comencé a dudar. La culpa se arremolinaba en mi interior. ¿Sería verdad? Había buscado respuestas sin considerar las implicaciones, pero no podía abandonar a esos seres que estaban atrapados en esta prisión. Sus ojos suplicantes me llamaban, y la historia familiar me recordó por qué había decidido enfrentar todo esto. Entonces grité con una determinación renovada: «No se asusten, les ayudaré». Extendí mis manos hacia las sombras y confirmé que toda esa locura había salido de la historia de mi familia. Las palabras resonaron en el aire. La verdad no se puede enterrar, debe ser revelada. La pared de sombras comenzó a temblar y las figuras retrocedieron. La luz brotó de mi interior, una chispa que iluminó el oscuro panorama. No estaba sola. Con el poder de mi linaje encarnado en mí, podía cambiar todo esto. Uno a uno, los rostros comenzaron a despegarse de las sombras, dejando atrás la oscuridad que las había mantenido cautivas. Vi a la mujer de mi visión, su semblante iluminado con gratitud. Por fin, la verdad es liberada. Ahora podemos descansar. Con un estallido de luz, todos se fueron. El vacío volvió a abrirse, pero sentí que quizás el ciclo había terminado. Pero, ¿y si todo esto estaba destinado a repetirse alguna vez? ¿Quién sabe cuánto tiempo permanecieron allí? ¿Y cuánto más quedaba por descubrir? Cuando desperté, me hallaba de nuevo en el pasillo del edificio, el armario cerrado. Había sido un sueño, una experiencia vivida en otro plano. Perpleja, miré a mi alrededor. El silencio era inquietante, como si el aire hubiera cambiado. Las luces parpadeaban nerviosamente. Nunca supe si las sombras que liberé seguirían acechando en mi pasado. Caminé hacia la salida, con un temor renovado por lo que podría suceder. Pero algo en mí sabía que tenía más preguntas que respuestas, que el ciclo no se había cerrado del todo. Podría encontrarme con la historia, tal vez, una vez más. Afuera, la noche estaba oscura, pero el despertar de su luz me rodeaba con promesas no del todo cumplidas. Y así, con el eco de esos secretos resonando en mis pensamientos, salí del edificio, preguntándome si volvería algún día, qué había sido real, y qué parte de mí quedó atrapada en el olvido. A veces, en la calma posterior, me doy cuenta de que algunos secretos son difíciles de dejar atrás, y las sombras que se ciernen sobre nosotros son más que meras ilusiones. Pero quizás eso era lo que me daba sentido, la incertidumbre en la búsqueda de respuestas. Y así me marché hacia el amanecer, una búsqueda sin fin, donde las verdades y las mentiras danzan en una tenue línea, recordándome que cada decisión tiene su eco eterno.